gracias Juan Carlos, muchas gracias a la casa. Esto es una jornada muy bonita y a vosotros el haber venido a pesar de que llovieran piedras casi esta tarde. En efecto, yo conozco el tema de Ramón y el tango, sobre todo, y básicamente porque ramonianos hay muchos y devotos. Juan Carlos ha editado y edita un boletín sobre Ramón Gómez de la Serna, su obra, sus curiosidades, sus hallazgos, etcétera, etcétera, que lleva años. Y bueno, así como él, hay otra gente realmente devota de Ramón y que conoce la vida de Ramón íntimamente, ¿no? Yo he tenido sí, la responsabilidad de la edición de este librito, que salió, me parece, no sé, en el 2000 y algo, 2001 salió, porque mucha gente de distintos lugares de Europa, de España básicamente, conocían la edición anterior del año 79 de Buenos Aires, que es la última que se ha hecho en Argentina, y se lo pasaban en fotocopias. Entonces era un libro muy animoso, más incluso para la época en que no había material de lectura sobre el tango. Y yo recuerdo que en España, recuerdo especialmente a alguna gente como bailarines, por ejemplo, bailarinas profesionales que estaban divulgando el tango, y que lo suyo no era leer mucho, o sea, era bailar, tener una profesión muy clara y una dedicación muy clara, y que, bueno, yo les pasaba este librito y, bueno, lo fotocopiaban, se lo daban a sus alumnos, etc. Entonces, hicimos la averiguación, que era complicada, de derecho y todas esas cosas para sacar este libro, ¿no? Que lo editamos con mucha ilusión porque pensaba que en efecto es un libro muy bien escrito por Ramón y escrito en el año 49. Quizás importe conocer qué había en su momento cuando Ramón se decide y afronta la interpretación del tango. En la obra completa aparece antes de la interpretación del tango La explicación de Buenos Aires, que es un libro donde él expone su fascinación por la ciudad, muy claramente, como lo ha dicho Juan Carlos, y después de la interpretación del tango, que es la bisagra, las nostalgias de Madrid, ¿no? O sea, es muy curioso, la nostalgia de Madrid, ¿no? En el medio, la interpretación del tango. Ramón, catador de ciudades, como él mismo se ha dicho, ¿no? Catador de vanguardias, para mi gusto también. Bueno, tiene la maravillosa primogenitura en la incorporación a la cultura española de todas las vanguardias europeas que había en aquel momento, los sismos, etcétera, etcétera, más enfáticamente presentados por Ramón. No podía distraerse en aquella andadura por Buenos Aires de ese fenómeno que coloreaba toda la ciudad, que movía toda la ciudad, que hacía danzar toda la ciudad, que es el tango, ¿no? Sobre todo en una época en que el tango vive su edad de oro, ¿no? O sea, eso es fundamental, ¿no? Una edad de oro que es edad de oro en el baile, en el hecho social y colectivo. Hoy el tango es un hecho universitario, es un hecho libresco, también participo, es un hecho de estudios, etcétera, etcétera. Pero en la década del 30, del 40, cuando Ramón está íntegramente puesto en el tema, viviéndolo y pensando estas cosas para escribir, el tango era un hecho social. El tango era una manera de caminar de los porteños, diría Borges, ¿no? O sea, estaba en toda la vida el tango, ¿no? de los porteños. Ya había superado esos comienzos en que si tango sí o si tango no, aquellos comienzos tan arduos, sobre todo con
con ciertas capas intelectuales, dirigentes de la Argentina, que pensaron que era un meneo provocativo que reproducía lascivias y esas cosas, ¿no? Y que lo habían creado los orilleros, la gente suburbial, y que no estaba en condiciones ni en dignidad de representar la Argentina y todas esas cosas, ¿no? Había superado esa etapa, había sido aceptado, había ganado la calle, había ganado los salones, había ganado el mundo, y estos señoritos iban convenciéndose de que en efecto no eran sus intelectuales los famosos o los interesantes para el mundo, ni lo eran sus deportistas, ni lo eran sus barcos con trigo, ¿verdad? Sino que culturalmente lo que había era tango, ¿no? La cultura del tango. Realmente es lo que significa, lo que representa a Buenos Aires o a la Argentina en el mundo, y esto se empezó a ver intensamente en los años 40. Quería decir que, bueno, que Ramón tiene todas esas intuiciones, es un hombre catador de ciudades, catador de modernidades, catador del aire de los tiempos, ¿no? Y desde luego él se enamora de Argentina, de Buenos Aires, y sobre todo se enamora de Luisita Sofovich, ¿no? O sea, aquí hay dos cosas fundamentales que lo llevan a Buenos Aires. Ramón lo retiene en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y llega en un momento muy especial de la Argentina. En primer lugar, el primer viaje lo reciben con homenajes, es un hombre de fama, como han recordado Juan Carlos, y en Argentina pululan los intereses por las conferencias. Conferencias hay por todos lados, ¿no? Entonces, la gente le gusta ir a oír conferencias, etcétera, etcétera. Ramón aparece como un gran intelectual y es recibido como en los otros casos que iban personalidades europeas, desde gente de las casas reales hasta intelectuales, ¿no? Se los recibe, hablar, etcétera, etcétera, y se les ofrece lo genuino del país, lo típico del país, ¿no? O sea, el arte del país. Entonces se les ofrece guitarreadas, payadas y tangueadas, ¿no? Entonces a Ramón lo reciben con homenajes de payadores, etcétera, etcétera, y también de tangueros, ¿no? Es el impacto que él tiene con aquel país, no solo son los grandes edificios, los grandes rascacielos, etcétera, etcétera, la ciudad ante ese río tan asombroso, el río de la Plata, que no tiene la otra orilla, la actividad comercial y demás, sino que la música que ha producido ese país, la identidad musical que ha producido ese país. Había momentos en que Ramón se pone a pensar en el tema, algunas cosas escritas sobre el tango, algunas cosas pensadas, algunas cosas investigadas y confrontadas con la realidad, con los hechos, y mucha fantasía, ¿no? Mucho lugar común. O sea, resultaba muy fácil decir el tango que fue rechazado, después se aclimató, lo tuvieron que aceptar, eso que he dicho yo antes, ¿no? Y ya se hizo propio de la Argentina. El tango que nació en los burdeles, el tango que nació bailándose entre hombres, el tango que expone la lascivia del suburbio, etcétera, etcétera, ¿no? Y también quedaban vivos unos cuantos fundadores de la tanguera de Argentina, ¿no? Estamos hablando de los años 40, el tango nace en 1880 aproximadamente, entonces quedaban muchos vivos, todavía memoriosos, etcétera, etcétera, y algunos contando la verdad y otros fantaseando, ¿no? sobre los hechos, amplificando los recuerdos, etcétera, etcétera. Podemos decir que estaba el libro de Borges, podemos decir que estaba la historia del tango de los hermanos Bates, que eran dos periodistas que entrevistaron a los históricos. Podemos recordar Cosa de Negros, un libro de Ventura Lins, pero no era abundante la literatura tanguera.
no era abundante. El tango era un hecho social, eran canciones, eran, ¿no?, una cosa de la vida de la ciudad, no una cosa del pensamiento todavía. Y Ramón se atreve con todo, ¿no? O sea, Ramón es un hombre de poderosísimas intuiciones. O sea, creo que para mí personalmente lo más importante en este libro, como lo es en toda la obra de Ramón, las poderosas intuiciones. En Ramón no hay una preocupación exhaustiva por la precisión en la información, ¿no? O sea, a Ramón le gustan las cosas, se enamora de ciertas ideas y para adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que es un libro fundamental porque, y por eso insistí en la reedición de ese libro, en este reencuentro que está habiendo del público mundial con el tango, también el público argentino con el tango. Me parecía que era muy importante que estuviera este libro de Ramón, ¿no? Y porque él no hace una historia del tango, no hace una loa, digamos, al tango, sino que hace una interpretación. O sea, el hecho está ahí, camina con la vida, fluye con la vida social, deviene el tango. Entonces vamos a tratar de entender qué es esto, ¿no? ¿Y por qué afronta el libro? Lo dice claramente al principio, ¿no? Vamos a bailar en serio, la gente de la ciudad de Buenos Aires ha dicho, vamos a bailar en serio, no a agitar pañuelitos y hacer galanteos, sino que vamos a bailar en serio, nos vamos a abrazar y vamos a cantar en serio, ¿no? O sea, y de ahí vienen las desgarradoras tremendas letras por las que nace el tango, ¿no? Entonces, eso es lo que a Ramón le empuja a afrontar la interpretación del tango, ¿no? Tiene una serie de... Bueno, había preguntado al principio qué tiempo había porque os he traído un regalito que es un documental, bueno, breve, pero muy incisivo sobre el momento actual del tango en Argentina, ¿no? Porque evidentemente esta reedición del libro de Ramón surgió a raíz de que algo empezaba a pasar con el tango en la década del 90 sobre todo, y eso pasa y sigue pasando y sigue creciendo, etcétera, etcétera. Y lo señalo porque en los años 70 el tango parecía una cosa arqueológica, ¿no? Una cosa que estaba por ahí ya en el desván de los recuerdos, ¿no? En los 80, en los 90 empieza a recuperar prestigio, predicamento en la gente, y por eso he traído ese material para el final, porque creo que os va a interesar ver cómo está el tango en Buenos Aires, cómo está viviendo, cómo está recuperando su público, su espacio, su interés, su pasión, ¿no? Y bueno, y eso me parece importante, como también me parece importante no extenderme excesivamente y dejaros la palabra para preguntar y para hacer un intercambio de ideas y para que esto sea más dinámico, ¿no? Entonces, en esas dos cosas me voy a inquietar de que no pasemos de largo, ¿no? A ver la peliculita y hacer un poco de intercambio de preguntas, respuestas o ideas que haya al respecto. Bueno, decía que Ramón afronta el hecho del tango en un momento en que el tango ocupa la ciudad de Buenos Aires, ocupa todos los rincones, todas las horas del día, o es con la radio, o es gente que lo silba en la calle, o son los bodegones donde están tocando, o los bailes por la noche. En la década del 40 hay más de 150 orquestas de tango, 11 a 13 miembros, que tocan todas las noches. La Argentina ha tenido la suerte,
o el tango ha tenido la suerte de que en el 35, cuando tras la crisis del 29, del 30, empezaba a retirarse el interés del público sobre el tango, porque ha habido muchas digamos, declinaciones y ascensos del tango, ¿no? Hay muchas muertes anunciadas para el tango, sin embargo, ya hemos superado largamente el siglo, ¿no? En la década del 30 los ritmos norteamericanos empiezan a ocupar espacio, Charleston, jazz, etcétera, etcétera, y el interés por el tango empieza a marginarse, ¿no? Sin embargo, en el año 35, una orquesta, que es la orquesta de Juan D'Arienzo, empieza a interpretar el tango con un ritmo picado y muy vivo, y bueno, vuelve a derramar bailarines sobre la pista, y todas las otras orquestas empiezan a apurar el ritmo y a tratar de pensar otra vez en los bailarines, ¿no? Pensar en que esto que fue al principio una manera de bailar, tiene que seguir siendo, ¿no? Porque en realidad surge como una manera de bailar. O sea, tal vez no haya digamos, claridad respecto a todo, ¿no? Pero ya está definido. O sea, el tango no nació porque un inspirado lo inventara. O sea, no, es un hecho social, lo inventó la gente. Y se inventa primero como una manera de bailar, pero no de bailar tango, sino de bailar las polcas, de bailar los chotís, de bailar los valses, de bailar, o sea, los orilleros de Buenos Aires bailaban todos estos géneros que había en Madrid, lo que había en Francia, en París, y le agregaban figuras, se abrazaban y hacían cosas, ¿no? Se paraban el ritmo para hacer una. Entonces, era tal la inventiva coreográfica, ¿no?, que empezaron los músicos a inspirarse y a hacer otras notas, otras estructuras musicales. Entonces, de la incitación de la nueva coreografía surge el estímulo para nueva música, ¿no? El fenómeno es muy complejo, lo realiza una gente desarraigada, con otra gente que está ahí tampoco muy arraigada, o sea, se realiza en la orilla, ¿no? O sea, la orilla no es algo que está a 20 kilómetros del centro, no. La orilla también está en el centro, es el pobrerío, ¿no? O sea, a veces al lado de un palacete hay hondos conventillos, que son las corralas de aquí, donde vivían 2.000, 3.000 personas, ¿no? Hacinados, etcétera, etcétera. La gente quería divertirse, había muchísima juventud, porque la emigración iba de los 14 a los 40 años, 70%, mayoría hombres, entonces iban a trabajar, a hacerse la América. Esos viajes, esas emigraciones siempre sueltan muchas amarras, o sea, destapan la creatividad, ¿no? O sea, las represiones sociales, ideológicas, etcétera, se sueltan mucho en estos casos, y las ganas de divertirse se potencian, ¿no? Estamos, ¿no?, en la nueva tierra, etcétera. Todo eso es un fenómeno que influye en el tango y en las mezclas raciales, y más aún el hecho de que más de la mitad de la población inmigrada a Buenos Aires, que muchas veces triplicó y cuadruplicó la población nativa. O sea, imaginar una ciudad es una cosa que a mí siempre me vuela la cabeza, ¿no? O sea, una ciudad que de golpe tiene 3 o 4 veces más inmigrantes que nativos. O sea, imaginaros Madrid, con 3 o 4 veces más árabes que madrileños. En este caso eran italianos, rusos. Entonces, era una novela que, ¿cómo nos entendíamos? No había Cervantes, no había Instituto Cervantes, había que aprender la intemperie, la lengua, ¿no? Entonces, bueno, eso también influyó en la danza del abrazo. ¿Cómo me relaciono con una señora hasta que me hizo aprender a hablar y a explicar abrazo, ¿no? Eso es un estímulo extraordinario para desarrollar coreografías, ¿no? No hay que hablar, en el tango no se habla, ¿no? Mejor dicho, el que habla es que no sabe bailar o que lo hace mal, ¿no? O que rompe el código, ¿no? No se habla. Entonces,
porque estamos absolutamente concentrados en lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces es una danza de contacto, ¿no? De traspaso de emociones, necesidades. Todo eso son cosas que influyen en la creación del tango y muchas. Entonces se ha creado, se ha desarrollado, pero claro, después de la década del 20 empieza a estilizarse la música. Aparece Julio De Caro, violinista maravilloso, que es hijo de un violinista de la Scala de Milán, que ha ido a Buenos Aires, ha montado un conservatorio. Y Julio De Caro aprende con sus hermanos Francisco y José en el Conservatorio del Padre para ser músicos clásicos y enseñar solfeo y enseñar música, ¿no? Pero claro, a ellos les mueve el tango, les interesa el tango, el padre los echa de la casa, etcétera, etcétera. Hacen una gran carrera y todo lo que han aprendido, jovencito, Julio De Caro a los 16 años lo echan para de la casa, porque se dedicaba al tango, o el tango o la música clásica. Entonces ya era profesor de solfeo, etc. Entonces llevó la sapiencia técnica, ¿no? Y empezó a estilizar el tango, a tocarlo bajo partituras. Graciosamente lo ha dicho él en sus memorias, ¿no? Yo soy el que puso las partituras en el atril de los tangueros y a los músicos les quitó el traje de gaucho y les puso smoking, ¿no? Y es cierto, o sea, porque es famosa la historia, hay muchas fotografías, imágenes, Rodolfo Valentino, por ejemplo, vestido de gaucho, bailando, y los músicos que venían de Buenos Aires a tocar en París, a principios de la década del 20, venían vestidos de gaucho, Gardel venía vestido de gaucho, etcétera, etcétera. Porque era un exotismo, y no, Julio De Caro dice, no, el tango es una música para músicos, ¿no? Y los músicos se visten de frac, como los de clásico, ¿no? Pero claro, eso fue llevando a una estilización, a un enriquecimiento melódico y armónico, y la masividad del baile empezó a enfriarse, a aflojarse, ¿no? Por eso digo que en el 35 Juan D'Arienzo se plantea qué hacer con el baile, cómo recuperar aquella fuerza que tuvo el tango en su inicio, que lo engendró el baile, cómo llenar otra vez las pistas de baile, y entonces volvió de las armonizaciones de De Caro, de las estilizaciones de De Caro, hacia un tango más rítmico, más acentuadamente rítmico y más centrado en cómo provoco la inquietud del que está sentado hacia la pista, ¿no? Y cómo derramo bailarines en la pista. Entonces, en el 35 ocurre esto y el tango empieza a ser otra vez pasión de multitudes, las pistas llenas de bailarines. Esa es una fortuna para el tango de entonces, y la otra es, lamentablemente, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, la Argentina no recibe más digamos, música extranjera, porque no se fabrica, lo que antes, las fábricas que se usaban para hacer sonido, para hacer aparatos de música, fonógrafos, etcétera, etcétera, se utilizan para hacer balas de cañón y esas cosas. Entonces hay que sustituir importaciones, y la industria del disco, la industria de los instrumentos, la industria, digamos, nacional crece poderosamente, ¿no? Y también la música nacional, porque no entra música extranjera, no hay discos para ir, no se importan discos. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, no participa en la guerra, es un país neutral, pero claro, vende los granos y la carne a precio interesante, ¿no? Entonces, la prosperidad argentina es impresionante en la década del 40, y la necesidad de sustituir importaciones, inclusive la de la música, potencia la existencia del tango. Entonces Ramón va a escribir este libro en un momento de verdadera, digamos, expansión, de verdadero entusiasmo, de verdadera vida tanguera en la calle de Buenos Aires. Se vive la música del país. Homero Expósito decía que cada día se estrenaban 3 o 4 tangos, y todos buenos, o sea, es así, ¿no? Entonces el gran patrimonio
ocupa más de 50.000 temas, digamos, registrados en la sociedad de autores, tiene esa época de la década de oro, que le llamamos el tango, en su esplendor, ¿no? Entonces Ramón está en un momento realmente maravilloso de Buenos Aires, un momento de mucho dinero, de mucha fiesta. Los tangueros por la tarde iban a bailar a la matiné, un traje claro, ¿no? Y por la noche, a partir de después de la cena, a las 11 de la noche, el cabaret, ¿no? Entonces estaban 7 horas, 8 horas bailando todos los días. Y con orquestas en directo. Por eso las 150 orquestas que tenían trabajo cotidiano. Y por eso la calidad de la música que se produjo. O sea, me he referido a los comienzos, con el baile, me he referido al esplendor del 40, y también cuando digo este reencuentro del público del mundo, como el público argentino con el tango, conectado al baile, lo hago en función de que en esta época en que nuevamente hay interés colectivo sobre el tango, que se escriben libros, bueno, pero no solo que sería tristísimo solo se escribieran libros, sino que la gente baila, la gente se abre al tango. Curiosamente, no baila la gente de hoy, del siglo XXI, la música que se hace hoy en relación al tango, sino la que se hizo en el 40, en el 50. Esto es muy fuerte, ¿no? O sea, tiene muchas consecuencias y muchas lecturas, ¿no? La primera y última es que en ese momento, en el 40, había orquestas en directo 6, 7 horas al día tocando. ¿Para qué? Esos otros bailaban. Entonces, está infinitamente probado qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, los bailarines o los parroquianos de café les pueden escuchar 4 o 5 horas, o de bailarlo, de tener, digamos, esa inscripción física de lo que están oyendo en el baile. Decía, bueno, este tema, este otro tema, este tema. Había una especie de selección natural que se producía en la gente sobre lo que estaba sonando, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil para las orquestas actuales que se han formado, ¿no? Músicos excelentes, formados en los conservatorios, pero que se construyen su repertorio, digamos, tocando en estudios, etc. Es muy difícil competir con aquellas orquestas que estuvieron años tocando en directo para la gente. Entonces, por eso es maravilloso comprobar la diferencia que hay entre el sentimiento, la sapiencia puesta en una grabación de los 40 o de los 50 y las que podemos hacer ahora, ¿no? Y por eso, en cualquier ciudad europea, ciudades del sudeste asiático, ciudades americanas, de los países latinoamericanos, de Estados Unidos, en todas las ciudades hay milongas que noche a noche reúnen 100 personas, 200, 300, bailando. Esa gente, en todas, es una cosa muy impresionante, en todas se escuchan tangos del 40 y del 50, o sea, de esta época, de la época en que Ramón está escribiendo. O sea, el 80, el 90, el 100% de las mejores milongas, lo que suena es la música del 40 y del 50. Entonces, realmente todavía no, ni los argentinos, ni los que han pensado en Argentina, o sea, han podido valorar lo que significó esa época, esa edad de oro, no solo del tango, sino de la creatividad que vivió Buenos Aires, ¿no? Ramón, que era un tipo muy listo y extraordinario olfato, no solo que se instaló ahí, sino que escribió este libro sobre el fenómeno esencial que desarrollaba y vehiculizaba y le daba alas a la identidad
de aquel país. Ramón considera la danza, como lo hemos mencionado, o sea, no lo ha hecho con esta contundencia como lo he hecho yo ahora, que es hija de todo lo que se ha investigado después de la aparición del libro de Ramón, pero él investiga la danza, comprueba que el baile agarrado, que es el que llega con la polka, con el vals, etcétera, de pareja entrelazada, tiene un salto fundamental con el tango, y es que el abrazo se cierra, ¿no? Se cierra el abrazo, o sea, ya no es aquello de que había un bastonero que decía que haya luz entre los cuerpos. Y Ramón le llama a eso bailar en serio, son sus palabras. Luego, él es escritor, es literato, es un hombre que vive por la palabra, que por la palabra se expresa, o sea, es un bailarín, es un literato, ¿no? Entonces, tiene varios capítulos brillantes sobre las letras de los tangos. Él entiende que las letras de los tangos no son hijas de la canzoneta, y que a lo sumo es la flor más bella del cuplé, pero es otra cosa, ¿no? O sea, él dice claramente que el tango da sus bajidos, sus movimientos de gestación, pero una vez que nace, que se convierte en tango, ya es tango y rechaza todo aquello que no sea tango. O sea, todo aquello que no sea claramente tango. O sea, los parecidos, las derivas, tango, ¿no? Entonces uno escucha, todavía nos pasa, ¿no? Uno escucha música, esto es tango, ¿no? O sea, consigue una definición, una identidad, y es una identidad que tira hacia adelante y que no va a admitir confusiones, que no va a admitir zonas grises o fronteras débiles, ¿no? Entonces, analiza Ramón que la letra de los tangos hace una serie de extractos de letras que a él lo han sacudido, ¿no? Y dice que esas letras evidentemente no se pueden relacionar, por ejemplo, con el mocosuene, dice, de la canzoneta italiana. No, el tango no es italiano, sí tiene mucho de italiano, dice, pero necesitaba el barroco español, el pelo negro, la rigidez española para terminar de dibujarse, ¿no? Es muy bonita la idea, ¿no? O sea, porque evidentemente el 80-90% de apellidos de tangueros son italianos, pero no es música italiana, no es música hecha por italianos emigrantes, no, es música hecha en Buenos Aires. Y curiosamente, a la hora de hablar de las letras, él dice que el origen, la raíz fundamental está en las payadas. Las payadas es quizás la mejor flor de la campiña en Argentina, ¿no? Son torneos de poesía repentista que se ha venido, digamos, viviendo durante el siglo XVIII y XIX en la campiña. Ahí sí eran los gauchos los protagonistas que navegaban en la pampa encima de sus caballos, pampa y cielo, ¿no? Y de golpe, después de muchas leguas, encontraban un bar que se llamaba Pulpería, ¿no? Entonces ahí iban con la guitarra terciada al hombro o la encontraban en la pulpería, se paraban y empezaban bajo una música muy monótona, a cantar por cifra o a cantar en octosílabos historias, ¿no? Historias crónicas de la vida, de las situaciones, y también a filosofar, ¿no? Porque de lo sucedido, de lo narrado, pasaban después a qué es el viento, qué es la cantidad, qué es la virtud, ¿no? O sea, también es un tema. Entonces, y era hablar en verso, ¿verdad? Y al ritmo de la guitarra, o sea, sin parar. Entonces aparecía otro, decía, es deber de dos cantores
encontrándose juntos el cantar a contrapunto, ¿no? Entonces aparecía otro, entonces había un contrapunto, a ver quién era el que aguantaba más, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que más le impresionan a Ramón, y se los muestra a Miguel de Unamuno, se lo muestra a sus amigos de España, porque son poetas populares que no tienen, digamos, poesía escrita, no hay taquígrafo en el campo, ¿no?, para registrarlo, entonces se canta y eso queda, ¿no? Queda ahí. Ha durado el instante en que el payador improvisó, y es lo mismo que pasó con el tiempo del romancero, y es de una larguísima tradición, ¿no? Esto en Creta, la Creta antigua, pre-micénica, en la cultura micénica, en la que ya es normal el aedo, quizás Homero ya hiciera lo mismo, ¿no? Pero viene de allá, pasa por los trovadores provenzales, con los árabes se mezcla aquí y luego lo retoman los payadores de la Pampa, los gauchos, ¿no? Entonces, el tango va a alimentarse de eso, dice Ramón. Y otra cosa que es fundamental para entender la evolución del tango, que él, digamos, lo deja entrever, pero que lo hemos ido viendo después, porque evidentemente todavía no se ha producido todo el pensamiento que el tango requiere. O sea, insisto, creo que tampoco se ha terminado de intelectualizar o de hacer un sistema comprensivo de lo que significó la década del 40 y del 50 en la cultura argentina, ¿no? Y es el hecho de que lo que hemos ido viendo en los últimos años es el hecho de que en realidad el tango nace festivo, nace feliz, o sea, incluso hasta el ritmo es 2x4, ¿no? O sea, es muy rápido, muy alegre. Los instrumentos son las flautas, son los violines, la flauta desaparece después, y entran los bandoneones, ¿no? Que son desgarros, son abismos, son oscuridad, etcétera, etcétera. Y ocupan el escenario los bandoneones y la orquesta de tango, si se quiere, digamos, tópicamente, es una orquesta que toca una música seria, una música profunda, que tiene su alegría en las milongas, su alegría en algunos tangos festivos, pero aquello, como dice Ramón, es una cosa seria, ¿no? O sea, ni triste ni humorístico, es serio, ¿no? Entonces cabe en el humor, cabe en la nostalgia, pero es otra elaboración, mucho más profunda. Y en realidad hay mucho desgarro narrado en el tango, muchísimo desgarro, no como para que algunos digan que es el llanto, ¿no? El tango es el llanto, cualquier llanto que le quieran poner, del cornudo, del emigrado, no, todo eso reduce y empobrece la realidad. Es mucho más que eso el tango, ¿no? Los llantos del tango son mucho más, las heridas no son solamente estas cosas concretas, ¿no? Son heridas existenciales, heridas metafísicas, pero se hacen a partir de que surge la letra, y la letra, la canción surge a partir de 1917, o sea, llevamos 40 años bailando y tocando, 40 años construyendo tango, dándole forma, y la letra aparece 40 años después. Es como que no hubiéramos tenido todavía la clave para llegar a la palabra, o sea, que no diéramos con la palabra, o sea, ¿no? Entre otras cosas porque hablábamos otra lengua, estábamos aculturándonos, etcétera, etcétera, pero bueno, y por eso el tango nació muy mezclado con la dicción castiza con la lunfarda, ¿no? La lunfardesco, se largó, ¿no? Pero probablemente necesitó esa identidad que se construyó de tanto aluvión de gente, ¿no? Del interior como de europea, necesitó esa decantación para encontrar la palabra, ¿no? Y bueno, ya la palabra no es la palabra de los inmigrantes, sino
que es la palabra de los hijos de los inmigrantes. Curiosamente, eso lo ha elaborado el pensamiento contemporáneo, el psicoanálisis, en fin. Quienes elaboran las tragedias, las desgracias, no son los actores, sino los descendientes, o los que hacen, o los que piensan la historia, ¿no? Entonces, curiosamente, la evocación del vecchio paese, ¿no? Del viejo país, de la vieja tierra, la evocación de lo que dejé, de lo que perdí, de lo perdido, etcétera, etcétera, está cantada por los hijos de los inmigrantes. O sea, las grandes letras del tango no las han hecho los inmigrantes, las han hecho los hijos de los inmigrantes, ¿no? Y las grandes obras, a partir de la década del 20, son obras de la población nativa, ¿no? Pero lo curioso es que, contra de lo que espontáneamente podamos pensar en la actualidad, es música, creación, es baile, es letra. Ramón lo reconoce magníficamente esto. Eso no lo vio él, pero reconoció las tres cosas, ¿no? Es música, letra y baile de jóvenes. Pero lo digo no como una curiosidad, lo digo así con una enorme inquietud, ¿no? Por entender el fenómeno, porque en efecto los grandes autores no tienen 20 años, o tienen 22, 23, de las obras de la primera época. Estoy hablando de La Compasita, estoy hablando de Un granito de la tarde, estoy hablando de Una noche de garufa. Son los grandes tangos de la década del 10 y el 20, es obra de jóvenes, ¿no? Como eran jóvenes los que bailaban. Y bueno, en el 40, en la década de oro, también pasa lo mismo. O sea, es la música de la juventud, o sea, de la gente con capacidad de modificar, de crear masivamente, colectivamente, ¿no? O sea, ya los mayores estamos para disfrutar, para pensar, para sistematizar, para colocar en esos cajoncitos donde ponemos las ideas, los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Pero la creatividad, la expansión, aquella turbulencia, digamos, de vida y de obra, lo hace la gente joven. Entonces, en la década del 40, otra vez vemos un horizonte de chavales, las grandes orquestas, la orquesta de Pugliese, la de Troilo, la de Tanturi, etcétera, etcétera, ninguna supera a los 30 años los integrantes, ¿no? Fenómeno que, digo, nos resulta impactante porque hemos crecido en la idea de que el tango era de los viejos, ¿no? Era de los mayores, ¿no? O sea, la creatividad y la potencia, digamos, genesíaca y futurista del tango está en haber sido una música de gente joven, plena efervescencia vital, etc., ¿no? Entonces Ramón traza la interpretación del tango en el momento en que esa expansión de Buenos Aires llena las calles y ya son realmente hijos o nietos de inmigrantes, que ya son argentinos, ya son gente que está orgullosa y feliz de esa nueva sociedad que se está construyendo, sociedad del mestizaje, un mestizaje realmente muy fecundo y muy diverso, y en el cual, fijaros, al principio, a finales del siglo XIX, había negros en Buenos Aires, hay unos cuantos músicos que hicieron el tango, ¿no? Que estuvieron presentes en la elaboración del tango, en la creación del tango, no a la manera de que tuvieron los de la samba brasileña o los del jazz norteamericano, había menos negros. Pero claro, la gran pregunta es qué pasó con los negros, no sé por qué. Después no se nos ha visto más, ¿no? Y eso hemos estado muchos años preocupándonos y buscando documentos, a ver que dónde los metieron, cómo los chiñeron, los ranquearon, qué pasó, los mandaron Bueno, las guerras se acabaron en 1875 en Argentina, había batallones negros y por supuesto la oligarquía quería que
que formaran parte de los ejércitos, pero no fue todo eso, ¿no? Lo que hemos notado, lo que han notado algunos investigadores del último tiempo, es que hubo vocación por parte de los negros de incorporarse al ejército. O sea, en lugar de afirmarse en su negritud, es decir, hubo tendencia a integrarse, a incorporarse, a mezclarse, ¿no? a diseminarse por el resto de la población, ¿no? Entonces, en realidad está la raíz, está el aporte, pero muy desdibujado, ¿no? Es decir, ahora hay sociedades que empiezan a tratar de recuperar, digamos, esa raíz, digamos, diseminada y dispersada y desteñida del resto de la población. Pero la fuerza de la presencia italiana, la fuerza de la presencia española, la fuerza de la presencia criolla del tango, realmente crea un mestizaje que ya no es ni italiano, ni español, ni criollo, no es tango criolla, ¿no? Tango. Ramón en este libro lo abarca todo, o sea, porque, insisto, es un hombre de grandes intuiciones, a él no le importan tanto las posiciones, incluso en algunas letras, al editar el libro hicimos alguna, como bueno, aquí se le pasó, ¿no? Algunas correcciones, sí, pero no desde nosotros, sino desde las letras, ¿no? Porque él citaba de memoria, ¿no? Y no se ponía a ver qué ha escrito, voy a ir al Cordi, donde está la casa de las partituras, voy a buscar, no, citaba, ¿no? Una memoria prodigiosa que tenía. Entonces, hemos hecho algunas correcciones. En algún momento él señala, por ejemplo, que le bailaron un tango al Papa Pío XI para obtener ¿cómo se dice? Anular la excomunión. Bueno, eso es folclórico, ¿no? Es cierto que no bailaron, pero claro, no le bailaron, como él dice, con corridas, ¿no? Le bailaron un tango descafeinado, tocaba el armonio y el Ave María, ¿no? O sea, no era un serio, era un tango serio. Entonces hay esas cosas, por ejemplo, él tenía devoción por Gardel, ¿no? O sea, es quizás la primera gran interpretación de lo que significaba Gardel, que la hace en la radio en Madrid, que contaba Juan Carlos, fue un hombre que le apasionaba la radio. Cuando muere Gardel, él hace una transmisión en la radio en Madrid y cuenta, ¿no? Que ha pasado la catástrofe de los aviones que han chocado, etcétera, etcétera. Y él lo incorpora al libro, es el final del libro, aquel documento radiofónico que él había producido en el año 35, el libro es del 49, pero está tan bien escrito y le ha gustado tanto, lo ha subido con tanta intensidad que ha hecho una inclusión del texto en el libro. Bueno, en efecto, la valoración de Gardel es la mejor que se puede hacer. Su prosa es irreprochable, es una prosa que nos solivianta, que nos hace feliz de sentir nuestra lengua, ¿no? Cómo suena nuestra lengua, nuestra palabra. Pero claro, hay algunas cosas, como por ejemplo que su compañero de dúo Razzano sigue tocando en algunas orquestas en Buenos Aires, un vago que no tocaba más, se dedicaba a pasear su borrachera por Buenos Aires, ¿no? O sea, algunos detalles a Ramón en ese sentido se le pasaban entusiasmado pero lo esencial, la valoración de qué significó el trovador de esta nueva realidad, Carlos Gardel, es brillante, y en ese sentido él escribía ya no pensando en acercar Buenos Aires a Madrid, como ha señalado, o a España, como ha señalado Juan Carlos, ¿no? El libro anterior, La explicación de Buenos Aires. No, ya escribe interpretación del tango para todo el mundo, ¿no? O sea, para los ajenos y los propios, ¿no? Y realmente consigue un libro singular en momentos en que todavía hay sí y hay no.
todavía hay gente de los intelectuales, digamos, ¿no? Que no se atreven a asumir que la gran creación argentina es el tango. El mismo Jorge Luis Borges, que es quizás el mejor escritor que ha producido en el país, ¿no? Todavía no ha asumido a fondo el valor del tango, ¿no? Por eso Ramón le dice, ¿cómo pudo decir Borges el cobarde bandoneón y tal? Etcétera, etcétera, ¿no? Claro, se refería a un texto de Borges del año 28. Pero este libro salió en el 49. Borges recién en el 52 ajusta cuentas consigo mismo y con el tango, y en una reedición de aquel libro del 28, Risto Carriego, hecha en el año 52, escribe: recuerdo que hacia el 1926-28 yo daba en atribuir a los italianos, y más concretamente a los genoveses del barrio de La Boca, la degeneración de los tangos. Y en aquel mito o fantasía de un tango criollo maleado por los gringos, veo un claro síntoma ahora de ciertas herejías nacionalistas que han asolado el mundo después a impulso de los gringos, naturalmente. No el bandoneón que yo apodé cobarde algún día, no los aplicados compositores de un suburbio fluvial han hecho que el tango sea lo que es, sino la república entera. Y en esos momentos, en ese mismo texto, Borges concluye que es presumible que si algún día se busca el gran poema del nuevo país, de la nueva ciudad de Buenos Aires, ciudad que tiene los papeles 400 años, pero en realidad la moderna tiene 150 años, no hay que buscarla en la obra de sus grandes literatos, ni siquiera en su propia obra, ¿no? Sino que toda la comedia humana de esa ciudad moderna y cosmopolita, etcétera, etcétera, ha de estar en la imperfecta letra del tango, ¿no? Son palabras suyas, ¿no? O sea, Borges arregla cuentas y le da al tango la primogenitura de ser el gran poema de la Argentina, ¿no? Bueno,